y continuamos donde nos hemos quedado. Muy bien. Decíamos que los residuos no solamente ocasionan un problema o solamente algún problema estético, ¿ya? Un vertedero incontrolado no es otra cosa que un tiradero de basura y hace una ofensa estética porque se ve feo, sino también es un foco de infección de productos nocivos que pueden contaminar las aguas subterráneas, lo que nosotros tomamos. ¿Y qué va a ocasionar? Que después nosotros nos estemos enfermando. También son posibles focos de combustión espontánea, que una de esas, eso se manejó también como una posibilidad o una teoría de lo que existió en el fuego de la Chiquitanía. Decían que podía haber sido algo espontáneo. Sabemos que no es así, pero así lo han querido manejar también en su momento, ¿ya? También son áreas de fomento de desarrollo de una especie en deterioro de otra. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros vamos acumulando basura en un determinado lugar, no sé, en una quinta, vamos botando basura, ahí se van a ir a vivir algunas especies dañinas o nocivas para otras. ¿Y qué va a ocasionar esto? Que las especies beneficiosas o las especies que queremos que vivan o continúen viviendo en ese ecosistema van a empezar a emigrar o van a ser simplemente eliminadas por estas otras especies. Entonces, ¿son dañinas todos estos vertederos incontrolados? Lastimosamente sí, ¿ya? Un claro ejemplo de la alteración de la continuidad de una especie es la caza de las ballenas. Antes del siglo XX, uno de los principales mecanismos de obtención de combustible era la grasa de las ballenas, que se utilizó tanto que puso en riesgo de extinción esta especie. ¿Ya? ¿Por quién? Obviamente, por el hombre. Bueno, casi lo lleva a su extinción. Gracias a Dios se dejó de perseguirlas, ¿ya? Uno, porque ya no había mucho. Y dos, bueno, de algo bueno, de algo malo hay que sacar algo bueno, porque también gracias a que se descubrió el petróleo o se empezó a utilizar de otra manera, fue que se dejó de eliminar o de cazar a las ballenas. ¿Ya? Si nuestra especie continúa creciendo así de una manera desordenada, si no hacemos el uso adecuado de los recursos que estamos consumiendo, es posible que nosotros podamos ser el, el mismo causante de la extinción de este animalito, el Homo sapiens. ¿Ya? Sé que es un término que cada vez voy repitiendo, que nosotros vamos a ser el ocasionante de nuestra extinción, que nosotros vamos a ser el ocasionante de nuestra extinción en todo y cada uno de los temas, pero es algo que tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque está en todos y cada uno de nuestras acciones que realizamos. Y si no las hacemos adecuadamente, lastimosamente, podemos llegar a desaparecer. ¿Ya? Esto tarda, para que tengan en cuenta un poco, vamos a nombrar algunos objetos y vamos a decir más o menos cuánto tarda la naturaleza en degradar estos objetos para que no sean dañinos para ella, para la naturaleza. ¿Ya? El papel bond tarda entre 3 a 8 semanas. El algodón, más o menos 1 a 5 meses. El fósforo, 6 meses. La lana tarda 1 año. Los cigarrillos tardan 1 a 2 años. El cuero de los zapatos, más o menos entre 3 a 5 años. Un chicle, que lo masticamos y lo botamos alegremente, donde sea, nos toma 5 años que se desaparezca de la naturaleza, o sea, degradado. Una lata, ya sea cualesquiera esta, sea lata de comer, de beber o de lo que sea,
tarda entre 10 a 100 años, dependiendo del espesor de esta, ¿ya? Un encendedor que nosotros lo usamos y lo desechamos así alegremente, tarda 100 años. El aluminio, 350 a 500 años. Imagínense, 350 a 500 años. ¿Cuántos productos no utilizamos nosotros a la semana que tienen aluminio y agarramos pan, pan, pan y a la basura? El plástico, 500 años. 500 años, chicos. El poliestileno, 1000 años. El poliestileno es uno de los productos más nocivos para el medio ambiente que ha podido crear el hombre. El poliestileno. Las tarjetas de plástico también tardan 1000 años. Vidrio, cerámicas, losas, vinil, todo eso que utilizamos como cascote para tirar en las calles, tienen un periodo indefinido para la vida. No sé si se han dado cuenta, donde se ha echado el cascote, donde se ha echado todos esos productos, no crece vegetación. Y precisamente por eso es que lo hacen, ¿no? Así es que todo es causa-efecto. Toda acción tiene su reacción, ¿ya? Ahora, el equilibrio. Hemos hablado de que si nosotros no tenemos un equilibrio, nuestro ecosistema puede llegar a afectarnos, ¿no es cierto? Se dice que está en equilibrio o estable cuando no presenta cambios o los cambios son mínimos en relación con el paso del tiempo. ¿A qué quiere decir esto? Que pueden haber cambios en el ecosistema, pero tienen que ser mínimos para que darle tiempo al medio ambiente para que pueda regenerarse, ¿ya? En desequilibrio o inestable, cuando se presentan modificaciones que él no es capaz de sostener, como por ejemplo sequías. El otro día estábamos en la clase anterior, Andrea, si no me equivoco, nos preguntó de por qué hay más sequía o altas temperaturas en determinadas zonas del mundo, ¿no? Y ahorita vamos a ver el motivo, es precisamente como habíamos hablado, la deforestación. Es lo que realiza un efecto boomerang que va aumentando cada vez más y cada vez más las sequías, ¿ya? Otro ejemplo también son las erupciones volcánicas, pero contra las erupciones volcánicas nosotros no somos los causantes de eso y tampoco hay mucho que podamos hacer contra ellos, ¿ya? Las principales causas de desequilibrio en la Tierra, ya sabemos, es la aparición del hombre, pero exactamente, ¿cuál es la principal? La sobrepoblación, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la sobrepoblación viene la contaminación, vamos contaminando más y más y más y más. Y sobre todo esta pequeña palabra, la deforestación, porque el hombre, para todo lo que vaya a hacer, necesita terreno, tierra, donde quiera ir. Y la tierra que va a encontrar siempre va a tener su vegetación. ¿Y qué hace el hombre? Sabiendo que eso es lo que nos ayuda a seguir en este planeta, no importa, lo retira. Y aparte de eso lo quema, ¿no? Ocasionando pérdida de la biodiversidad. Nos ocasiona que cada vez haya menos biodiversidad en nuestro hermoso planeta Tierra. Una pena, ¿no? Los factores que ocasionan la degradación de la biosfera. ¿Cuáles son? Principalmente, ya hemos visto esto, la cría de ganado es uno de los principales factores. Pero ¿a través de qué? Acciones antropogénicas que ocasionan tala descontroladas o incendios forestales. Todos esos son los principales factores. La sobrepoblación, la industria y agriculturas masivas o sobrepastoreo. Bueno, entonces lo tenemos claro, creo que lo tenemos claro hasta acá, que la acción que llega a dañar la biosfera es las acciones antropogénicas, con factores como la sobrepoblación, la industria, la agricultura y el sobrepastoreo, ¿ya? Pero todo eso se puede resumir diciendo que las acciones antropogénicas del hombre ocasionan la deforestación. Y con la deforestación vienen estos dos términos, erosión
y desertificación. Vamos a hablar de cada uno de estos. Erosión, ¿qué significa puntualmente? Significa procesos de desgaste que sufre la roca o el suelo como consecuencia del impacto de acciones geológicas, viento y agua. ¿Estamos de acuerdo? Erosión, proceso de desgaste que sufre la roca y el suelo. Porque la roca o el suelo pueden erosionarse por el viento y sobre todo por el agua. Pero para eso tiene en la tierra la protección de su capa vegetal, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace el inteligente hombre? Retira esa capa vegetal, exponiendo a todo el terreno a una erosión. Y si hay una erosión, después va a haber una desertificación. ¿Qué quiere decir esto? Es una degradación persistente de los ecosistemas de la Tierra producida por variaciones climáticas. Claro, si ya no hay plantas, ya no hay capa vegetal que proteja, el viento va a hacer lo que quiera, el agua va a ocasionar sus escorrentías y va a llevarse lo poco que haya quedado de capa vegetal, ocasionando una mayor erosión, y esto va a ocasionar un efecto boomerang que va a ir más cambios climáticos hasta que va a llegar a una sequía o una desertificación completa. ¿Ya? Todo por una simple acción de una deforestación ocasionada por el Homo sapiens. ¿Ya? La desertificación de extensas áreas a consecuencia de la erosión del suelo avanza de forma implacable, favorecido por la climatología poco benigna. O sea, aparte de que la climatología de la zona es poco benigna, y si nosotros llegamos todavía, o sea, estoy hablando nosotros del hombre, llegamos y retiramos la poca vegetación que exista, va a ocasionar lo que le decía el efecto boomerang. Mientras menos vegetación, más cambio climático. El cambio climático va a ocasionar su desertificación y su erosión. ¿Ya? La desertificación a nivel, miren este dato, la desertificación a nivel global es de 30 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense, 30 millones de kilómetros cuadrados están expuestos al fenómeno de la desertificación. 30 millones es harto, ¿no? Y el principal factor, que se los he venido diciendo, es la deforestación. Y en lugar de ir en descenso, va en aumento. Porque como les he dicho, en vez de reconocer nuestros problemas y tratar de no volverlos a cometer, el hombre es el único animal que tropieza una y otra vez con la misma piedra. ¿Ya? Al eliminar la capa protectora, eso ya hemos hablado. El mecanismo de la agricultura para el ganado, eliminando la capa vegetales altas, es decir, los árboles, la flora, o también la creación o diseños erróneos del hombre, como por ejemplo carreteras por donde no deben haber, como la carretera que atraviesa el Tibnis, o si no, simplemente represas que hacen grandes y que en un determinado momento se llegan a desbordar y ocasionan los daños que ya hemos visto en muchas inundaciones a nivel mundial. O sea, todo es por creación del hombre. Y todo esto ocasiona que grandes cantidades de terreno, como esta cifra de acá, por año, 330 millones de kilómetros, lleguen a ser desérticos, lleguen a ser que ya no se puede cultivar nada. Al hacer estos terrenos desérticos, cada vez aumenta más la imposibilidad de poder cultivar ahí algo y brindar alimento a las personas de ese lugar. La erosión en un terreno no simplemente es malo por el tema estético, sino porque también no se va a poder alimentar a esa gente. También viene el efecto boomerang, porque mientras más erosión, menos capa vegetal, más calor, más erosión, más calor, más, o sea, todo va y vuelve ahí.
¿ya? La modificación del clima también. Todo esto ocasionado nuevamente diciendo por la acción del hombre y los principales factores de la desertificación en regiones mediterráneas. En regiones mediterráneas está aumentando cada vez más la desertificación. Y es una pena porque es donde más necesitan que esto vaya en descenso en lugar de en aumento. ¿Ya? Existen factores de degradación naturales. Ya, como vemos acá, naturales. Porque como les he comentado, desde mi punto de vista, contra la naturaleza solo Dios. Aquí tenemos un claro ejemplo. Naturalmente, este camino fue erosionado. ¿Por qué? Porque de acá le chocaba algo o cayó el agua de acá y por la escorrentía, porque ya no había capa vegetal que amortigüe esa caída de agua, se ha ido erosionando el terreno y naturalmente fue degradado. Acá tenemos otra clara imagen. Seguramente antes aquí había una capa vegetal que protegía adecuadamente este terreno, pero al construir una y otra cosa acá, todo eso se ha ido erosionándose por los aumentos de la marea o simplemente porque por cambio climático ha habido aumento de los niveles del mar que han llevado a que este terreno se vaya erosionando y va a ocasionar que en un determinado tiempo esta construcción se vaya para abajo. Tenemos la erosión eólica, que son los fuertes vientos, erosión hídrica, que hemos visto que es la lluvia, que es lo que puede ocasionar los ríos, mares, ¿ya? ¿Por qué? Y ahí entra lo que es la capa vegetal. La capa vegetal funciona como una esponja, funciona como un filtro, funciona como una protección del terreno para evitar que haya una erosión. Y al evitar que haya una erosión, va a evitarse que haya una desertificación del terreno. Entonces ahora, chicos, cuando ya veamos que algo así está pasando, tratemos de evitarlo. O sea, estamos hablando de nuestras casas, ¿no? Pues no vamos a ir a hacer movimientos ni nada por el estilo. La huella ecológica, ¿alguien sabe más o menos qué puede hacer una huella ecológica? Para que no sea solamente yo el que esté hablando. ¿Alguien tiene una ideita? ¿No? ¿Nadie? ¿Cri, cri? Es el cambio, creo que es el cambio que hace cada persona a favor de la naturaleza. No, Andreita. La huella ecológica es el aumento o la expansión geográfica de una ciudad hacia la zona rural. O sea, si antes era ahí la mancha urbana, digamos, la mancha geográfica urbana, y va creciendo, casi absorbiendo las zonas rurales, esa es la huella ecológica. O sea, el aumento o expansión de la geografía de una ciudad. ¿Ya? Okay. Entonces, con la concentración de las personas en la ciudad cada vez va aumentando más, porque ya la gente ya no quiere vivir en el campo, ya no quiere vivir más en la ciudad. Y esto ocasiona a que vaya creciendo más la huella ecológica o la mancha urbana, como quieran llamarle, va creciendo más y más y más. Y esto lastimosamente es de forma desproporcionada, no es una forma adecuada. ¿Ya? Es un indicador de impacto y sostenibilidad. ¿Se acuerdan de esta palabra sostenibilidad? Del tema de desarrollo sostenible. Para que haya un desarrollo sostenible tiene que haber el equilibrio entre tres factores o tres elementos: económico, social y ecológico. ¿Ya? Si hay el equilibrio entre estos tres, sí va a haber un desarrollo sostenible de esa determinada zona. Pero si empiezan a empezar a lotear por acá, a lotear por allá indiscriminadamente, no va a haber ningún desarrollo adecuado y no va a ser sostenible en tiempo ni espacio. Entonces, a la larga va a ir afectando. ¿Cuáles son las consecuencias que vemos? Ya tenemos un claro ejemplo, esta imagen. Antes se podía ver así las plantas y ahora ya se ven cada vez más desértico, más árido, más deforestado. Y como consecuencia vamos a tener pérdida de la biodiversidad, cada vez menos, ¿ya? Desequilibrio atmosférico,
lo estamos viviendo ya porque cada vez el aire está más contaminado. Como yo les digo, hay que sacar lo bueno de lo malo. Gracias a esta cuarentena, el planeta Tierra está teniendo una bocanada de aire puro. Está pudiendo recuperar un poco del daño que le estábamos haciendo porque ha disminuido la producción de muchos, pero muchos contaminantes. Pérdida de patrimonio ecológico y paisajista. Ya no es como era antes. Ya vamos a un lugar que hayamos recordado. Ahora mismo podemos ir a la Chiquitanía y ya no es como era antes. Es una pena. ¿Ya? Pérdida de la fertilidad de los cultivos. Para cultivar de un determinado terreno tiene que ser fértil. Y si hay pues una desertificación, ya no va a ser fértil. Y el riesgo de inundaciones y desprendimiento de terrenos inclinados, como hemos visto en la anterior imagen. Ahora, tenemos que tener en cuenta, chicos, que los movimientos ecologistas, se caracterizan por ¿qué se puede llamar? Por un folclorismo bastante aumentado, ¿no? Se ven con distintos colores, son llamativos, pero no porque parezca algo carnavalesco, hay que restarle la importancia. Son movimientos muy importantes que mueven tanto a connotaciones sociales, políticas, y además afecta económicamente. Es importante tenerlos en cuenta, ¿ya? Porque en sí nos está diciendo de un problema que nos afecta ahora a todos, que es la degradación de la biosfera. Y hay que prestarles atención a todos, porque es un problema grave y real. ¿Ya? Ahora, ¿cuál podría ser una guía de buenas prácticas que podemos hacer? Una guía de buenas prácticas sería reforestación, como en su momento lo ha hecho la ecológica con algunos grupos, y cada semestre se planta un árbol por alumno. Impulsar iniciativas y políticas de conservación forestal es algo muy importante, es bueno y es adecuado, ¿ya? Consumo responsable y sostenible de papel y madera. ¿A qué quiere decir esto? Si usamos una hoja, tratemos de usarla a ambos lados. Si usamos un cuaderno, tratemos de acabarla todas las hojas, no la mitad ya desechar. Perdón. ¿Ya? O sea, simplemente con unas pequeñas acciones podemos hacer la diferencia. Más participación ciudadana. Tenemos que nosotros tratar de participar, si podemos en alguna actividad, si podemos, no los estoy diciendo que sí tienen que ir, pero depende si les nace a cada uno de ustedes. Es importante, el plantar un árbol sobre todo va a ayudar y va a ayudar mucho. ¿Cómo proteger la naturaleza? Deberíamos decir que existen 3 niveles básicos para proteger la naturaleza. 3 niveles. El primero, individual. Primero tengo que cambiar yo para tratar de cambiar a los demás. ¿Ya? Es el solo cambio de los hábitos del consumo y uso de los recursos naturales. O sea, con lo que yo deje de consumir o de la mejor manera que empiece a consumir los productos, ya estoy haciendo la diferencia. Eso es un cambio, una acción individual. Y podemos optar tal vez por usar alguna energía alternativa. Bueno, eso sé que significa mucho costo, pero podemos empezar a ver tal vez alguna forma. Ahora que tenemos tanto acceso al internet, podemos ver algunas formas de generar energía alternativa. Es un tema bastante interesante, pero quién sabe, podemos ver. Esto, evitar el consumo de productos contaminantes, como cuál, el ganado. Disminuyamos un poquito el consumo de churrasquito, ¿no? No, como les he dicho, no lo quiero que lo eliminen de su dieta, pero lo disminuyamos un poco. Si antes comían, no sé, por darles una cifra, 10 churrascos al mes, ahora bajémoslo a 5. ¿Ya? Algo así. Es algo importante, es algo posible. No es imposible, es posible. Después tenemos organizaciones científicas, otro de los niveles básicos de acción para ayudar a la naturaleza. Ya estas deben poner sus conocimientos al servicio de la sociedad. Las organizaciones científicas no solamente tienen que empezar a generar vacunas, a generar una cosa, a generar otra, también deben poner sus conocimientos al servicio de la sociedad y poder decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando mal en la sociedad? ¿Cómo podemos ayudarnos? Enfocar las cosas desde otro punto de vista. No necesariamente ver el problema aquí, sino más allá. ¿Ya? Y el que es un poco más difícil, que es el oficial, es decir, a nivel gubernamental,
y es la creación de reservas naturales. Ya lo ha hecho, ya ha creado reservas naturales. De eso ha sido algo muy importante y muy rescatable que se ha hecho en el siglo XXI, donde han aumentado bastante la cantidad de reservas naturales para su mayor preservación. Todo esto a nivel oficial, a nivel gubernamental. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieran decir, algo que quieran acotar, algo bueno o malo tal vez que quieran decir? Quiero pedirles algo, pero muy importante que en las clases participen ustedes, que comenten, que digan algo, ya sea bueno o malo, que comenten de las clases, porque las clases tenemos que hacerlas más interactivas, no es necesariamente tengo que hablar yo y solamente yo. Bueno, así que por favor les encargo